Organizaciones de la sociedad civil, académicos, están elaborando ideas, propuestas que quieren presentar, que quieren poner, porque desde luego, junto con el tema de la corrupción, el tema de la economía, el tema del bolsillo, el tema de la creación de empleo, de cómo lograr crecimiento en el país y disminuir, por ejemplo, la brecha de la desigualdad. Todos estos son temas que también van a incidir en las preferencias electorales. De esto vamos a hablar hoy con una iniciativa que quiere llevar algunas de estas propuestas, algunos de estos temas, abrir la discusión sobre el futuro de la economía mexicana. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, mándeme ahí sus mensajes, sus puntos de vista, sus críticas, sus sugerencias, y si me acompaña rápido a ver una introducción sobre esta iniciativa, regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La renovación del poder presidencial en 2018 es un momento de riesgos y oportunidades para el futuro del país, en el que como cada 6 años se abre el debate sobre el camino y los resultados alcanzados en materia económica y social. Esta vez, los comicios se miran incluso como un momento de mayor trascendencia que el cambio de poderes de otros sexenios, porque se producen en un escenario de profundas transformaciones en el mundo, así como de la revisión del modelo económico que sigue el país desde hace 3 décadas. Diversas instituciones académicas como el Colmex y la UNAM, organizaciones civiles y empresariales como lo es la Coparmex, trabajan en aportar al debate e identifican los temas que deberán abordar los candidatos presidenciales de cara a los próximos comicios mediante un ejercicio de ensayo sobre la economía de México en el siglo XXI. El último informe del Instituto para el Desarrollo Industrial y de Crecimiento Económico consideró que los problemas estructurales del país persisten a pesar de haberse llevado a cabo diversas reformas. Un ejemplo son los cambios en el sector energético, insuficientes para detonar la mayor producción de petróleo, gas o una reducción de precios en sus derivados. Junto con la persistencia de problemas estructurales, el país afronta un entorno de incertidumbre por el auge de posiciones nacionalistas y proteccionistas que se reflejan en relación con su principal socio comercial, Estados Unidos. Por ello, temas como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los efectos de la reforma fiscal estadounidense, los procesos electorales de México y Estados Unidos, la inflación y la depreciación del peso deben ser parte de la agenda nacional y también de los contendientes por la presidencia de la República. ¿Cuáles son los temas y cuál la agenda de debate sobre el futuro económico del país en las campañas? La economía mexicana en un momento complicado. Por un lado, las profundas transformaciones que están sucediendo en el entorno internacional, resurgimiento de iniciativas proteccionistas, nacionalistas, como se reflejan, sin ir más lejos, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero también un debilitamiento de los consensos internos del modelo que ha seguido el país de los últimos 30 años, porque no ha crecido lo suficiente, no ha logrado cumplir con los resultados que viene prometiendo también desde hace casi 3 décadas. Este es un marco muy amplio sobre el cual un grupo plural de economistas está trabajando junto con la UNAM, el Colegio de México y el IDIC, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, con el propósito de tender puentes y llevarle las propuestas a los candidatos. ¿Cuáles son los temas sobre los que tienen que pronunciarse? Que hasta ahora más bien han estado lejos, los han, no quiero decir evadido, pero por lo menos han dado prioridad a otros, entre ellos la corrupción y la guerra sucia. Pero ahí está la economía que también incide en las preferencias. Y por eso me da mucho gusto justo que esté con nosotros José Luis de la Cruz. José Luis, usted ya lo conoce, amigo de este programa. Muchas gracias por estar aquí, José Luis, presidente del IDIC. Y gracias por traernos este debate que es más que necesario. Fausto Barajas, como todos los miércoles, un placer tenerte. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, José Luis? Gracias a los dos. Fausto Barajas, coordinador de la campaña Margarita Zavala. Si quieres empezamos contigo. ¿Cuáles son, para ir directo, los temas económicos que tienen que tratar los candidatos y que aún no han hecho? ¿Sobre qué tienen que pronunciarse y por qué no lo han hecho hasta ahora? Bueno, yo creo que en términos de, empezando por eso de por qué, es muy probable porque todas las campañas en estricto sentido no han comenzado. Estuvimos en una fase de pre-campañas, en la parte de los independientes de recolección de firmas que están siendo validadas por el Instituto Nacional Electoral. Entonces, de alguna manera se entiende de que todavía han sido planteamientos preliminares con distinta profundidad
pero que ya básicamente en un mes eso tiene que modificarse sustancialmente. Tenemos que ir a las propuestas para generar un debate que sea propositivo para la sociedad. Desde el punto de vista del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, en esta obra colectiva que participa el Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lo que estamos planteando es, primero, que tenemos que ir hacia una obsesión por el crecimiento económico. Es decir, México tiene que pasar del 2,5%, que si bien es positivo y es mejor que lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, pues evidentemente para las necesidades de un mercado laboral que se nos ha precarizado, y hay una cifra que es muy clara, de los 53 millones de mexicanos que están ocupados, solo 480,000 ganan más de 10 salarios mínimos. Si incluimos a la gente que gana más de 5 salarios mínimos, es decir, más de 13,500 pesos al mes, hablamos de solamente el 6% de esas personas ocupadas. Evidentemente tenemos que generar un mercado laboral más fuerte, pero para eso necesitamos un sistema productivo también más sólido, es decir, empresas que tengan mejor expectativa de vida, una mejora regulatoria, es decir, hacer más eficiente todo lo que son los trámites que tienen que hacerse en los 3 niveles de orden de gobierno. Hoy, de acuerdo a la Secretaría de Economía, tenemos alrededor de 130,000 distintos trámites a los que cualquier mexicano que quiera emprender, que quiera hacer algún tipo de transacción, se puede enfrentar, y que nos cuestan 3,5 puntos del PIB, más de 700,000 millones de pesos. En las economías más desarrolladas, con mejor regulación, esto es entre 2 y 2,5 puntos. Es decir, allá hay un área de oportunidad. Evidentemente también tocamos el tema de seguridad. Al final del día, en algunas regiones del país, eso sí inhibe los negocios y evidentemente precariza las condiciones laborales, el tema de corrupción. Hoy si vemos los indicadores de competitividad de Foro Económico Mundial, lo que acabamos de ver de Transparencia Internacional, México está en términos de corrupción, en términos de instituciones públicas, en los niveles, por ejemplo, en Foro Económico, entre 120 y 130. Volvemos a caer, así es. Es decir, en niveles de países africanos. Entonces nos parece que ahí tenemos que hacer una tarea y es parte de lo que queremos llevar al debate. Fausto Barajas, a ver, en los últimos 30 años, digamos que ha habido algunas patas o algunas bases, algunos fundamentos del modelo económico que no habían cambiado. La apuesta por la apertura y el comercio hacia afuera, estabilidad macroeconómica. Tú además has tenido amplia trayectoria en el servicio público. Esta elección o el momento en el que se encuentra la economía mexicana es que se han roto los consensos o se han debilitado, por decirlo más suavemente. A ver, considero que, se han debilitado. Yo creo que los fundamentos siguen. Bueno, yo sí me considero más liberal en términos de pensamiento incluso económico. Sí, creo que más que nada lo que se ha debilitado es los beneficios, o que no han llegado a la velocidad que se habían generado las expectativas en México y en varios países. Por ejemplo, la apertura económica, el tema del crecimiento económico. Todo esto ha tardado más de lo que se esperaba y en algunos casos se ha agravado, incluso por ejemplo el tema de la distribución del ingreso en México. La brecha de desigualdad. Y la apertura, por ejemplo, económica, la parte esta de la privatización durante los 80s y 90s de las empresas paraestatales, de pasar de un estado excesivamente estatizado a una parte mucho más privada. Hubo casos excesivos de corrupción y hubo casos excesivos donde hubo mayor concentración en algunas industrias, donde se cartelizaron prácticamente, hubo oligopolios en términos económicos. Todo eso creo que ha venido a reflejar o a debilitar la narrativa o la construcción de los argumentos económicos o de los beneficios del mercado como tal, ¿no? Entonces todo eso creo que ha influido en el momento que vimos que de repente que si más estatismo, que si debemos cerrar, que si no debemos estar tan abiertos. Más nacionalismo. Yo creo que eso ha contribuido a que la narrativa no se ha defendido lo suficientemente bien y ha habido, los casos de éxito no se han mostrado, y lo que nos ha fallado es la implementación muchas veces de estas reformas. Digo, ahorita tienes un ejemplo claro que es la reforma al sector energético. Claro. O sea, es una buena idea, un buen concepto, con una pésima ejecución. Ha comenzado a bajar, ¿no? Hay algunas inversiones comprometidas que no son desdeñables. Sin duda el próximo presidente va a empezar con 159,000 millones comprometidos en el largo plazo. Que hay que ser muy autocríticos. Siempre nos pasa en México que siempre tenemos compromisos brutales y luego expectativas de pesadilla, realidades de pesadilla, ¿no? Eso es cierto. Las modernizaciones generalmente en el país han acabado en tremendas desilusiones. Ustedes lo tratan en el texto. Dicen, el crecimiento en efecto no ha sido suficiente.
¿Por qué? Porque, como dice Fausto, ¿estarías de acuerdo con él? ¿O cuál es tu punto respecto a qué es lo que ha faltado para que ese crecimiento sea satisfactorio? Mira, o para alcanzar el crecimiento deseado. ¿Solamente es un asunto de beneficios, de que no han bajado los beneficios, o hay problemas en el modelo? Mira, yo coincido en el sentido de que hay al menos dos pilares, por lo menos dos, que son inherentes a una economía abierta, que son a una economía que busca competir con el mundo y generar también competencia interna. Por ejemplo, el tema de productividad. Es decir, hoy las economías más exitosas del mundo son altamente productivas. Sí. Detrás de ello, ¿qué tienen? Innovación tecnológica, capital humano muy sólido, es decir, un buen sistema educativo desde nivel básico hasta nivel posgrado. Desarrollan patentes. México ahí no ha hecho la tarea. Entonces, en productividad tenemos un aspecto deficiencias muy serias. En la parte de competitividad, es decir, tú lo que necesitas es un sistema de políticas públicas que genere el entorno más favorable para que los negocios se realicen. Y ahí me refiero, somos exitosos, por ejemplo, en las grandes empresas. Atraemos el sector automotriz, el sector aeronáutico, la maquinaria, equipo eléctrico. Ahí lo hemos hecho bien. Sí. Somos la economía 15 en la parte de exportaciones. Sin embargo, en pequeña, mediana empresa y aún en la gran empresa nacional, tenemos algunos aspectos. Por ejemplo, hoy una pequeña empresa, mediana empresa que abre, tiene el 33% de probabilidad de quebrar en el primer año y el 40% en el segundo. Solamente 25% sobrevive los 10 primeros años. ¿Qué se tiene que hacer? Por ejemplo, mejora regulatoria. ¿Qué se tiene que hacer? Garantizar mejor competencia. Nos abrimos a la economía global, pero por ejemplo eso no implica que países en el este asiático compitan con las mismas reglas con nosotros. En China se hace dumping ecológico, dumping laboral, jurídico, fiscal, es decir, allá el Estado le mete muy fuerte la mano a sectores estratégicos como el siderúrgico, como el del aluminio, el del cemento, y de este otro lado nosotros hemos sido respetuosos de las reglas del comercio internacional, pero de aquel lado no. Pero a ver, ahí pones un asunto sobre la mesa y es, a ver, hacia adelante, en efecto, estamos entrando a un momento, digamos, de revisión de las propias prácticas del comercio internacional. Y si volteamos y vemos países como China, que con ese activismo, por llamarlo de alguna manera, del Estado, metiéndole a toda esta clase de prácticas y sosteniendo e impulsando el comercio de su país, no crea, digamos, un efecto de disuasión respecto a otros países como nosotros, siendo a lo mejor no hay que ser tan respetuosos como hemos sido, sino adquirir otra clase de prácticas más, ¿cómo le puedes llamar? Agresivas, de garantizar piso parejo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y certificar que en donde ellos están metiendo la mano, bueno, pues aquí no pueden entrar pensando que es libre competencia, libre comercio. Piso parejo significa un Estado fuerte poniendo el piso, ¿no? A ver, coincido completamente con José Luis. Y si entiendo bien, es donde te tienes que fijar. No es lo mismo ser proteccionista a cuidar tus intereses de manera fuerte. ¿Qué vas con piso parejo? Es eso, es, a ver, yo en el sector que estuve muy involucrado al final del gobierno, en infraestructura, la queja siempre es, vienen empresas, ¿no? Aquí, y el argumento, yo siempre digo, del libro de Amazon 101 de economía sendario es la competencia. Le dices, no, a ver, ese no es el tema. El tema es si cuando vienen se dan las cosas en teoría por lo que vienen. Transferencia tecnológica, capacitación a empresas nacionales, para que crezca tu mercado. Y tercero, oye, no vienen con algún tipo de financiamiento, la escala importa. Y la otra es, las empresas nuestras cuando van allá, ¿compiten en igualdad de circunstancias? No. O sea, eso no, a ver, en los últimos años de apertura comercial, ¿eso no lo hemos cuidado? Yo creo que no lo hemos hecho de manera efectiva en la última milla. O retórica. Va a venir una inversión de no sé cuántos millones y va a traer transferencia tecnológica, innovación, bla, bla, bla. Y a la hora de la práctica, simplemente no ocurre. Pero una infraestructura. Las empresas nacionales, las grandes, de lo que se quejan es cuando van a Brasil o van a España, otros países, te sacan hasta el papel rosita porque te dicen no es rosita, era amarillo y aquí no puedes competir. Y aquí llegan y se comen porque son más grandes, tienen capacidad incluso de aguantar cosas que son detalles, por ejemplo, en términos hasta de los pagos que hace el gobierno. Como son empresas de mayor escala, te pueden financiar obras. A ver, que de eso no se trata. Se trata de que aquí vayas generando las condiciones para que puedan competir o en igualdad de circunstancias entran a los concursos. Y yo creo que eso te pasa en todos los sectores. Y eso no es un tema de proteccionismo, es ver cómo garantizas que las reglas
que quieres, o sea, por ejemplo, el libre comercio, que es de lo que se quejan a veces aquí industrias como el campo, los textiles, dicen, oye, pues el tema a veces no es competir, es cómo me estás llevando a la competencia cuando del otro lado, ¿no? Emplean a niños en trabajo, las reglas ambientales pues, se las pasan por el arco del triunfo, en fin. Sí, y aquí tu regulación a veces, digo, a pesar de que en México no es lo más sólido el Estado de Derecho, sí, a veces comparado con países como China u otros, sí estás en desventaja en la manera en que compites. Y yo creo que es por ahí donde lo que dices no es un tema de proteger, es un tema de un Estado fuerte. A ver, con capacidad de regulación. Necesitas un Estado sólido. Ese es otro de nuestros déficits que hay que poner en la agenda de los candidatos. Yo creo que necesitamos un Estado sólido, fuerte, que tenga la capacidad de regular, pero lo otro, que también tenga la cercanía, la sensibilidad de las necesidades del sector productivo. Y ojo, es del sector productivo que tiene además distintas realidades nacionales. Porque tú vas al sur-sureste, en donde la industria es muy básica, pocas empresas grandes, mucho vinculado hacia la parte agroindustrial, versus un centro bajío mucho más industrializado, en donde su competencia directa ya es China, Singapur, Malasia, por el perfil productivo que tienen, muy bien hecho en la parte del sector automotriz, pero en donde esa historia de éxito necesita replicarse en electrónica, maquinaria y equipo, etcétera. Un norte en donde, a pesar de la cercanía con Estados Unidos, seguimos basados sobre todo hacia Baja California, Chihuahua, en la maquila. La maquila. Entonces necesitamos dar, por ejemplo, o sea, estos planes de maquila empezaron en Baja California hace 50, 60 años. Tenemos que dar el salto, sin que sea referencia, hacia adelante, en el sentido de cómo generar mayor valor agregado y ser más competitivos. Y ahí necesitamos un Estado que entienda muy bien las necesidades del sector productivo, un sistema empresarial que se comunique muy bien con el Estado, y en función de eso, entendiendo que somos una economía abierta, globalizada, que tenemos al principal mercado del mundo como vecino, tenemos a la principal potencia asiática como competidor, pues entender que necesitamos nuevas reglas de orden global. ¿Quién es la mexicana del siglo XXI? De eso estamos hablando, cómo se está reflejando la necesidad de tener un horizonte con los cambios que están sucediendo justo en medio del debate, el debate del proceso electoral, que en efecto debe de intensificarse a partir de las campañas que inician en marzo. Estamos hablando con José Luis de la Cruz, presidente del IDIC, con Fausto Barajas, me quedé contigo, y a ver si hay una preocupación. Vemos y hemos escuchado en centros académicos, foros convocados por los empresarios, discusiones sobre esto desde hace ya tiempo, competitividad, productividad. Sin embargo, mi pregunta, Fausto, es ¿dónde estás viendo reflejado esa discusión, digamos, en el debate público? En las campañas, en los candidatos, en los partidos. ¿Están hablando de esto o no están hablando de esto? ¿Lo ven o no lo ven? Y si no lo ven, pues mira, yo te hablo por nosotros. Yo creo ven? Que sí, a ver, nosotros lo tenemos muy claro, y ya nada más que empiece, yo creo que el periodo que te permite hablar aquí el sistema soviético que tenemos de reglas electorales, donde no puedes, ¿no?, hablar de propuestas en estos tiempos, pero sí creo que las ideas o lo que harías si fueras, yo creo que nosotros lo tenemos muy claro en términos económicos. O sea, yo creo que en términos de libertades económicas es muy claro qué hacer en términos de preferir crecimiento versus gravar demasiado reformas fiscales que sean contraproducentes para el crecimiento, en términos de regulación, en términos como concepto que el gobierno no estorbe. O sea, creo que lo que ha ocurrido también mucho y que afecta a las economías es gobiernos que estorban mucho por burocracia y por corrupción. Y en eso yo creo que tenemos muy claro nosotros, apostándole también lo que mencionaba al principio José Luis. Para nosotros la innovación y el emprendimiento creo que es una de las palancas de valor más fuertes hacia adelante en el país, y es en lo que tenemos que invertir muchos recursos. Ahora, si yo me voy a los partidos tradicionales y trato de voltear a esa discusión, la última discusión, digamos, intensa en la vida, digamos, en la agenda pública nacional, José Luis, fueron las reformas estructurales. Y la promesa de que haciendo las reformas estructurales podríamos levantar el crecimiento al 5%. Eso no sucedió. Se va a terminar el sexenio sin alcanzarlo. ¿Dónde lo estás viendo reflejando esa discusión? Mira, yo creo que ahorita es pertinente la reflexión sobre el alcance real de lo que llamamos las reformas estructurales, no porque algunas de ellas no tuvieran una lógica correcta. La energética, por ejemplo, me parece que es particularmente una de las que puede impulsar el crecimiento del país. Sin embargo, me parece que por centrarnos en ello, dejamos fuera otras cosas. ¿A qué me refiero? Y deja de ponerte un ejemplo muy claro.
El programa de China para el 2025, escrito y publicado, es oficial, ellos van por un contenido nacional del 70% de lo que hacen. Wow. Es decir... O sea, ¿está cambiando el mundo o no? 70%. Ahora, pero China... Pues, o sea, el contenido... El contenido de insumos intermedios que el Pacífico Asiático hace, es decir, Malasia, Indonesia, Singapur, rebasa el 60%. En la Unión Europea es del 70%. También 70%. El comercio entre ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estados Unidos, ¿cuánto es lo que está pidiendo en algunas ramas, por ejemplo, la automotriz? Ellos quieren ahí, 50% ¿no? de su contenido nacional. ¿A qué voy con esto? Mientras me parece que el mundo está yendo... En algunos lados hacia cuestiones proteccionistas, en otras hacia, como decía Fausto, y no uso estas palabras, pero yo lo interpretaré así, hacia cuidar el interés nacional en algunos aspectos esenciales. Me parece que en ese sentido México, el paso que tiene que dar ahorita es pensar, uno, necesito crecimiento, ¿qué necesito para generar ese crecimiento? Uno es inversión. Sin inversión eso no se genera. Y ahí requerimos la inversión pública y la inversión privada. ¿Por qué? Cada año este país a nivel federal genera una inversión física de alrededor de entre 500 y 550 mil millones de pesos, que ha ido a la baja. Sin embargo, lo que necesitamos es que esa inversión genere crecimiento. El valor agregado del sector público en los 3 niveles de gobierno cada año crece 0.2% en promedio en los últimos 12 años. Eso es muy bajo. Necesitamos mayor eficacia de una inversión que ya se realiza, que se complemente mejor con la inversión privada, y ahí me parece que hay un área de oportunidad en donde ya se está erogando, hay que hacerlo mejor. 2, en tener las reglas muy claras. El mundo lo que está privilegiando es lo hecho en cada país. Generar empleo solo se genera si se produce en ese país, pero tenemos que hacerlo con condiciones de productividad y de competitividad. No es subsidiar, es garantizar a través de banca de desarrollo, de una nueva relación con la banca privada, de que los flujos de financiamiento lleguen a la parte productiva y que en un momento dado esas condiciones de mercado, con este actuar del Estado, genere un nuevo entorno que de momento no hemos alcanzado. ¿Y creen que hay consensos en el país, digamos, para ese giro, ese matiz, ese cambio, esa nueva orientación? ¿Hay consensos para eso? A ver, no creo. Y una vez falta escuchar qué va a decir cada uno de los candidatos. Digo, de repente escuchas ahí algunas ocurrencias. Digo, a ver, ejemplo, en términos económicos, lo que hizo el Frente, ¿no? Lo del ingreso básico. A mí, en lo personal, no me gusta y no lo comparto. Me parece que son esas discusiones que de fondo suenan interesantes y como muy sexys de moda, es decir, vamos a repartir recursos porque viene el cambio tecnológico y bla, 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 y se necesita darle un mínimo. Bueno, a ver, más bien el mínimo es cómo haces, desde el punto de vista del Estado, hacer que el gobierno genere las condiciones o el ecosistema para que las empresas puedan invertir, se pueda crear empleo, en vez de estar subsidiando, porque te dicen, es que es un monto. ¿Cuánto es el monto? ¿Es un peso o 10,000? ¿Y por qué es 1 y no 10? O sea, ¿de qué depende? Entonces, todo este tipo de debates, cuando los escuchas es, y cuando en teoría tienes un partido más liberal en lo económico, tiene este tipo de ideas que son contrarias a su origen, si te llama la atención, ¿va a haber consenso? Pues difícil, si ni entre los mismos que salían está claro. Por la parte en Morena, si ves claramente, o sea, el debate, digo, las ofertas más proteccionistas desde el punto de vista, por ejemplo, la parte energética, el hacer refinerías, que bueno, un día se echan para atrás, otros regresan, pues sí te habla de una falta de entendimiento de hacia dónde van los temas. No es un tema de hacer refinerías o no, es un tema de qué le conviene desde el punto de vista de productividad al Estado. Si se requiere importar gasolinas porque es más barato para el país, que se haga. Si las refinerías las pueden hacer privados, si es negocio para los privados en condiciones de competencia, que la hagan los privados. O sea, no estamos hablando de... necesitamos más pragmatismo. No, a ver, definición clara de hacia dónde llevas un tema, ¿no? Y yo sí creo que es en la medida que el sector privado pueda participar con reglas claras y evitando a toda costa la corrupción o el tema de conflicto de interés, el privado debe participar en todo lo que se pueda. Y hay casos como dice José Luis, por ejemplo, el caso de la infraestructura en este país, donde sí tienes que tener la mezcla de público-privado, sí es indispensable y tienes que ser suficientemente flexible para ver dónde necesitas la intervención del gobierno. Y cuando digo intervención, no son subsidios, es dónde necesitas hacer que se detone la parte privada para que ocurran cosas. A ver, estamos hablando de las perspectivas, los retos de la economía mexicana y si están siendo abordados, si hay planteamientos respecto de los cambios que están ocurriendo en el entorno de parte de los partidos y de los candidatos en esta temporada
electoral. Estamos hablando con Fausto Barajas, coordinador de la campaña Margarita Zavala, y José Luis de la Cruz, presidente del IDIC. Me quedé justo contigo, y el tema es si estabas viendo, digamos, planteamientos serios sobre las problemáticas y sobre lo que está cambiando allá afuera de parte de los candidatos, José Luis, y temas que yo no estoy viendo en la prensa diaria. El tema fiscal, el tema de pensiones. Vamos a poder transitar esta campaña sin definiciones sobre eso, sobre el propio TLC, si cumple con las expectativas, lo que llevamos hasta ahora, de lo que perseguiríamos, por ejemplo, del piso parejo. ¿Ofrece el TLC o lo que llevamos, ese piso parejo o no? Mire, yo creo que todavía hace falta mayor claridad en temas estratégicos. Mencionabas ahorita Telecán, pero yo lo mezclo con TPP 11. Tú ves en Telecán una presión de Donald Trump por subir contenido regional, en TPP 11 ves un anexo que básicamente lo que dice es ponle un sello de TPP-11 y entonces si se produjo en Vietnam, Singapur, en donde haya sido, ya va sin aranceles, ¿no? Que en la práctica es bájale. Entonces, la herencia que se le está dejando al siguiente gobierno es, gane quien gane, es, a ver, por acá te piden una cosa y por acá te piden la opuesta. ¿Cómo lo vas a solucionar? Sí, total. Entonces, ese es un elemento que, por ejemplo, quienes aspiran a la primera magistratura del país van a tener que responder. Eso todavía no está. Sí, ¿hacia dónde van a orientar los esfuerzos? Porque además es probable que en alguno de estos ya esté firmado, por ejemplo, TPP-11. Entonces, en Telecán todavía no sabemos cómo va a estar el grado de avance. La precarización del mercado laboral trae 57% de la población en informalidad, trae salarios que hablábamos hoy, se están creando entre 1 y 3 salarios mínimos. La solución es, me parece que esquemas de cómo generar un sistema productivo más sólido, lo que platicábamos. Ahí me parece que todavía hay tela de dónde cortar. La eficacia del gasto público, me parece que ahí es donde hay sí un consenso en que se tiene que elevar la eficacia. La lucha contra la corrupción y la transparencia, me parece que ahí se han pronunciado en general con mayor claridad y pareciera ser que sí es uno de los elementos que están planteando como centrales. Sin embargo, todavía me parece que hace falta más los temas de política industrial, por ejemplo. Hoy el comercio internacional son manufacturas y detrás de esto patente, detrás de esto innovación. Hay esfuerzos que lo ponen como claro, sin embargo habrá que observar que esto mucho es de mediano y largo plazo, habría que aterrizarlo un poco mejor. Entonces, en términos generales, me parece que hay elementos en donde todavía tenemos que escuchar con mayor claridad y mayor profundidad cuál es la propuesta para al final del día también, en nuestro caso como instituto, con lo que nosotros hemos planteado a la sociedad, pues generar un diálogo y ver si esto es pertinente para buscar nuevas alternativas para el país. Si tú tuvieras chance, ¿cuáles serían, digamos, las tres definiciones en términos de economía que les pedirías a los candidatos? A ver, un tema sobre la reforma fiscal, ¿qué harían para fortalecer las finanzas públicas? Y todo es la hacienda, o sea, porque aquí el tema no nada más es la federación, es cómo están cobrando impuestos a nivel de estados, que es donde tenemos creo que el gran reto, ¿no? O sea, cómo hacer la parte de la reforma fiscal. El tema de seguridad, ¿qué van a hacer con el tema de seguridad para mejorar las condiciones económicas para en producir los estados? Sí. Y el otro tema es el respeto al Estado de Derecho. Esas tres cosas sería lo que yo creo que deberíamos estarnos enfocando todo el mundo para resolver o tratar de hacer que la economía crezca. Estas las condiciones para producir. Sin duda, a ver, yo sí creo que, a ver, lo que decía José al principio, hoy yo creo que la economía debería estar creciendo al 4 o 5%, no, más allá de las reformas, simplemente corrigiendo estos temas, que no necesitas mayor, sino aplicar lo que hoy existe con una mayor capacidad de implementación, que pasa simplemente, no necesitas al Congreso ni a nadie para que te dejen trabajar. O sea, lo que tienes que tener es un buen gobierno que ejecute de manera eficiente y que sea honrado para cumplir con esas tres. Y sí creo que el crecimiento podría andar en niveles del 4 al 5% sin ningún problema. O sea, yo creo que ahorita estamos en esos niveles por la falta de eficacia en el gasto público, por lo que le cuesta a las empresas el tema de seguridad en los estados y por la falta de Estado de Derecho que ocurre en todo el país, ¿no? ¿Coincides, José Luis? O sea, con esos tres temas podríamos estar en un 4%. Yo sí creo que seguridad, corrupción, transparencia te cuestan, por lo menos te están restando 1,5 puntos, 2 puntos del PIB. Eso sí creo. Sin embargo, me parece que hay elementos adicionales que también se pueden hacer. Gasto eficaz de gobierno es uno, financiamiento de la banca de desarrollo tiene la capacidad y la obligación por su fundación de ser más promotora de inversión. Ahí me parece que hay otro elemento. La parte de mejora regulatoria, yo insisto ahí, tú en otros países abres tu negocio,
ves que tienes que cumplir, pero primero abres el negocio y después llegan las condiciones. Acá en México es tortuoso de que te pueden los trámites tardar un mes, 45 días, dependiendo del estado, porque hay diferencias a nivel estatal, en donde eso lo que inhibe la inversión. Ahí me parece que hay un área de oportunidad. Si tuvieras que, ya se me está yendo el tiempo, José Luis, si tuvieras que poner 3, mañana te van a recibir cada uno de los 3 candidatos, digamos, de las coaliciones y los independientes que vayan finalmente a quedar en la boleta. ¿Qué les pones sobre la mesa? Queremos A, B, C, D. ¿Cuáles son los 3? Los 3 que mencionó Fausto, más banca de desarrollo, gasto público eficaz y una mejora regulatoria. Hay que construir consensos, ¿sí? No, a ver, sin duda. Va a ser amplio esto. Oye, va a ser una discusión. O sea, las perspectivas sobre por dónde empezar van a ser amplias. Y hay que entrar en los cómo, ¿no? Porque de buenos deseos, digo, ¿no? Oye, de buenos deseos están empedrado el camino de las modernizaciones en este país. Digo, una puntualización, pues lo de la corrupción, todos estamos de acuerdo, de dientes para afuera. Digo, me cuesta mucho trabajo hablar de corrupción cuando metes en tu equipo a Napoleón Gómez Urrutia. Digo, ¿no? O sea, es como esas cosas que se vuelven... ¿Están preocupados por Napoleón? Yo creo que estamos más preocupados porque al final de cuentas el problema de corrupción en México es sistémico. Sí, no es un nombre, sino todo un sistema. En fin, ya se me fue el tiempo. Muchas gracias, Fausto Barajas, como siempre, todos los miércoles aquí. Nos vemos la semana que entra. Muchas gracias, José Luis de la Cruz. Mucha suerte. Y cuando empiecen con la presentación de su agenda, pues aquí los esperamos 9 de marzo. Para que nos las traigan y podamos estarle dando seguimiento. Gracias a los dos por haber estado con nosotros en Opiniones Ultras, pero sobre todo gracias a usted por haber estado aquí siguiéndonos.